Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en el norte, en Temuco, en el sur, Valparaíso y Viña del Mar, en la quinta región, en Santiago y la región metropolitana, los que nos siguen por pauta.cl o también por Spotify. Estamos ya en pleno verano. Y es el momento y la posibilidad de levantarse de nuestros asientos, abandonar nuestro sedentarismo y ponernos a caminar, a descubrir que alrededor nuestro, cerca nuestro, pueden haber espacios caminables maravillosos que nos pueden regalar experiencias sensoriales, vitales, existenciales, etcétera, muy importantes. Yo siempre he sido un caminante, no un caminante profesional. No uso auto, camino. Quienes me conocen me ven caminando para allá, para acá, de vuelta. Me gusta recorrer la ciudad, atravesarla caminando, etc. Y he ido coleccionando los libros de un autor francés que se llama David Le Breton, que es profesor de sociología en la Universidad de Estrasburgo, que ha escrito varios libros sobre el caminar, sobre el arte de caminar. Por ejemplo, tengo en mis manos Caminar, elogio de los caminos y de la lentitud. Y voy a leer un pedacito que puede tal vez servir de inspiración, de acicate, de impulso para levantarse y ponerse en marcha. Dice David Le Breton en un capítulo de su libro, cuyo título es La caminata como renacimiento. Caminar es tener los pies en el suelo en el sentido físico y moral del término, es decir, estar lleno en su existencia y no junto a sus pompas. El camino recorrido establece un centro de gravedad cuya falta alimentaba el sentimiento de estar en una situación inestable con su existencia. Caminar es recuperar su camino, una manera de progresar de pronto a pasos de gigantes. Y afirma de Breton, las primeras horas de una caminata aportan un alivio de las preocupaciones, una liberación del pensamiento menos proclive a la rumia y más solicitado por una búsqueda de solución debido a la apertura al espacio que parece ampliar la mirada sobre las cosas. La caminata es un volver a empezar, un refugio interior para reconstruirse expurgando un momento toda solicitación exterior a la reconquista de sí. O sea, para Breton la caminata tiene una serie de implicaciones interiores, personales. Bueno, hay que pensar, yo pienso mucho en grandes escritores caminantes, pienso en el siglo XIX en Rousseau, en el siglo XIX también en el joven Rimbaud que se ponía a caminar por el borde de los rieles, soñando con llegar alguna vez desde su provinciana Charleville a París. Pienso en tantos errantes, en tantos caminantes, y hoy día podemos hacerlo, ¿no? Sin ninguna pretensión, pero podemos hacerlo. ¿Cuáles son las mejores caminatas que tenemos cerca, por ejemplo, de la gran ciudad de Santiago? También las hay, desde luego, en el sur y en el norte. Lógicamente, en este amplio país, si hay un país caminable, es este. Bueno, de eso vamos a conversar hoy día, caminando por mi jardín, con Sebastián Montalva. Él es periodista de la Universidad Católica. Desde el 2004 trabaja en la revista del Domingo. Han leído probablemente ustedes algunos de sus reportajes y notas que ha escrito proponiéndonos rutas, caminos, etcétera. Es autor o coautor de trilogías inolvidables, los 25 mejores trekking alrededor de Santiago. Sebastián, un gusto de estar contigo aquí. Veo que llegaste caminando, por lo demás, a mi jardín en esta tarde. No, por supuesto, vengo llegando al cerro, así que todo bien. ¿No? Muchas gracias por la invitación, Cristian, y solo decirte que lo que leíste es un hermoso texto y que lo comparto 100% porque efectivamente la sensación de ir al cerro y de salir a caminar es
no sé, como ellos lo decían mejor, pero lo comparto mucho porque efectivamente es una experiencia que uno lo renueva, lo vuelve a llenar de energía y que yo creo que cuando uno vive en una ciudad como Santiago, que hay muchas montañas, las posibilidades de salir a caminar, no solamente hacer alta montaña, son infinitas y muy recomendables. Así que muchas gracias por la invitación. Primero, oye, Sebastián, me gustaría que me explicaras qué es, para los que no saben y entender bien, qué es lo que es el trekking, qué es lo que diferencia el trekking de una caminata común. Uno sale a caminar, camina, va a un lugar. ¿Qué es trekking finalmente? ¿De dónde viene eso? Yo creo que lo principal que diferencia a una caminata normal es que una caminata o trekking uno la hace en un ambiente natural, digamos, no por cemento, por decirlo así, sino que puede ser por un cerro, pero hay que diferenciar entre trekking y montañismo y escalada, que son actividades diferentes, más complejas y que requieren quizás más conocimiento, más técnica. Lo bueno es que tiene el trekking es que solamente basta con aventurarse en algún lugar, en un bosquecito, en un pequeño sendero, a orillas de algún riachuelo quizás en Santiago, que hay diversas alternativas, y yo diría que esa es la diferencia básica, o lo que distingue el trekking es que es una caminata que uno realiza en un ambiente natural, digamos, en un bosque, en una montaña, etc. Y cuando, si uno yo digo voy a hacer trekking. Yo digo voy a caminar, pero ahora ya voy a decir, quiero hacer trekking. Después vamos a hablar de los lugares, cuáles lugares específicamente, montañas, etcétera. ¿Cómo tengo que prepararme, digamos? ¿Con qué tengo que partir? ¿Qué tengo que llevar? Imagino que tengo que ir ligero equipaje, ¿no? Pero probablemente hay ciertas, con tu experiencia, tienes que saber con qué tiene que uno que partir, qué tipo de zapatos tiene que usar, qué tiene que llevar consigo, cuáles son las mínimas necesidades que tiene alguien que quiere iniciar un trekking. Lo mínimo es un buen par de zapatos, digamos, porque efectivamente uno podía salir a caminar con chala o descalzo, y que esas, como lo hacían los pueblos originarios, seguramente por los cerros, pero hoy en día no es recomendable. Lo mínimo es conseguir un buen calzado porque claro, es lo que uno va a utilizar más y hay que cuidar los pies. Y en ese sentido tampoco es necesario comprar el calzado más caro o el con máxima tecnología, pero sí que hay que fijarse principalmente en la suela. Porque en general, sobre todo en las bajadas de algunos cerros o senderos, es muy la posibilidad de resbalarse y caer es muy alta. Entonces cuando hay diferentes como suelas que son con más agarre, por decirlo así, hay unas marcas, una tecnología, eso es lo principal. Y lo segundo que yo siempre recomiendo es que sea un calzado o zapato de caña media al menos, porque eso protege el tobillo. Esas son, como yo diría, como las cosas básicas, porque existen otros calzados que son como una zapatilla, por decirlo así, pero yo no lo recomendaría mucho. Por lo general es un bototo, por decirlo así, de media caña y que tenga una buena suela con agarre. Eso yo diría que es lo básico, y después es la información, porque no basta con ir a un cerro o ir a un sendero, sino que siempre hay que informarse hacia dónde va a ir, cuál es la dificultad de ese lugar, revisar el tiempo y no meterse a ciega a estos lugares, porque la posibilidad de tener un accidente igual es alta, digamos, si uno va sin información, sin saber cuál es la duración, la complejidad o la dificultad que se encuentra en el camino. Yo diría que eso es lo principal. Ya después empezaríamos a hablar de llevar una mínima ración de marcha, no sé, una fruta y llevar agua. Eso yo creo que es lo principal. Y por supuesto, considerar el tiempo. Si es en invierno es diferente que en verano. Por ejemplo, en esta época en Santiago ir a caminar es un horno. De hecho, yo creo que la mejor época, si uno quiere caminar en Santiago, lo ideal es otoño y primavera, principalmente primavera. Como que ya pasó la época ideal para caminar en Santiago. Así que si uno va a salir en esta época, enero, febrero, hay que ir bastante preparado para el sol, con bloqueador y sombrero, que son las cosas básicas. Yo diría que esa sería la respuesta. Yo he visto o creído ver a ciertos caminantes de trekking que van con unos bastones. Es verdad, esos bastones, ¿quiénes los usan? ¿Para qué sirven? Como bastones de esquiadores, así, ¿no? O sea, los bastones son útiles, pero yo considero igual hay que aprender a usarlos, porque hay veces que el bastón ayuda, sobre todo en las bajadas, cuando son lugares con algo de pendiente y resbaladizo.
pero si uno no sabe utilizarlos bien, a veces es una complicación. Yo por lo general, bueno, que no soy un montañista profesional, sino que me gusta ir a caminar, yo no uso muchos bastones porque como que me complican, y de repente cuando uno anda haciendo fotos, sacando fotos con la cámara o celular, de repente hay que ver a dónde dejo el bastón, sacar la cámara. Es una herramienta útil, yo sí lo recomiendo, pero hay que aprender a usarlo, no es llegar y tampoco hay lugares que se necesite un bastón. Solamente son útiles si es que uno va a lugares que son con alguna pendiente, como por ejemplo cuando uno viene bajando el Manquehue podría ser útil, aunque de repente como la bajada es un poco empinada, es mejor utilizar las manos nomás. Más sencillo que andar con dos bastones, porque la posibilidad de caerse con dos bastones también es alta. Tú decías, hablabas de los primeros habitantes. Bueno, nosotros fuimos nómadas en esencia, ¿no es cierto? Los primeros habitantes se trasladaron, cruzaron continentes en periodos de glaciación, etcétera. El hombre fue nómade hasta que se fue instalando, pero nos hemos ido poniendo más sedentarios, esa es la sensación que uno tiene. Estamos sentados frente a los computadores, uno ve que la gente camina menos en ciertos barrios, la gente camina menos, usa mucho el auto, pero no camina. A ver, ¿qué ha pasado con la tendencia del trekking en los últimos años? ¿Hay más gente que hace trekking? ¿Hay menos gente? ¿Qué es lo que está pasando con la gente joven? ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, yo creo que en los últimos años ha habido una explosión de trekking en Santiago y en general en Chile y podría decirse en el mundo, pero específicamente en Santiago y en Chile. Por ejemplo, porque nosotros hicimos este libro en 2011, que esta es la guía de trekking alrededor de Santiago. Los 25 mejores trekking alrededor de Santiago. Sí. Originalmente se publicó en 2011 y ha tenido 8 ediciones. Igual este libro igual se agotó, fue un éxito, digamos. Bueno, yo me siento muy orgulloso de esta guía y todavía se puede encontrar en algunos lados o librerías. Pero claro, cuando nosotros hicimos este libro, que ya fue hace más de una década, había mucho menos información y menos gente caminando, digamos. En los últimos años se ha producido una explosión de gente que quiere ir a la montaña, a la naturaleza, y que yo creo que se gatilló o fue mucho más fuerte con la pandemia, digamos. En la pandemia como que nos dimos cuenta de que, chuta, nos vamos a quedar encerrados, hay que hacer algo, y ese algo, al menos para que cuando ya no se podía viajar o ir a ningún lado, estaban nuestras montañas aquí al lado, y hubo una necesidad mayor de salir a la naturaleza y se empezó como a valorar más. Entonces, en los últimos años yo creo que ha habido un aumento de gente que va a la naturaleza y hace trekking, lo que igual ha provocado algunos como problemas en Santiago, porque no hay muchos lugares abiertos y amplios. Entonces hay algunas ocasiones que va mucha gente a un mismo lado, hay que ir muy temprano porque hay filas de gente, pero yo creo que, respondiendo a tu pregunta, ha habido una explosión en los últimos años muy notable, digamos. Y lo que se ha notado es que hay más información en internet, por ejemplo, mucha información en Instagram, y también lo que no había hace 10, hace 15 años, hay lleno de lugares donde se pueden comprar el calzado, bastones, mochilas, ropa técnica. Esa cuestión ha aumentado mucho porque hay más demanda. Y también se ha puesto como de moda la escalada y todo eso, una cosa así como muy taquilla. Entonces, yo creo que esta disciplina, volviendo a trekking, ha aumentado mucho en los últimos años. Y la gente joven. Yo diría, por lo menos la gente con la que yo me relaciono, digamos. Oye, Sebastián, tú hablas de el título de tu libro es 25 mejores trekking alrededor de Santiago, ¿no? Ajá. A ver, ¿cuáles son los trekking favoritos tuyos? Los lugares que a ti te gusta más tú personalmente hacer trekking, y por qué. Anda haciéndonos una guía, por favor. Sí, por supuesto. O sea, yo voy a mencionar quizás algunos lugares que son bastante clásicos, pero yo no sé si lo conoce todo el mundo. Por ejemplo, otra vez vino un amigo argentino que me pidió que le mostrara la ciudad. Entonces uno podría llevarlo a cierto lugar, pero ya a mí se me ocurrió, te voy a llevar a subir el Manquehue. Yo no sé si, por ejemplo, ¿tú has subido el Manquehue alguna vez? Sí. Ya, por ejemplo, ese lugar es un lugar que hay diferentes opciones. Claro, uno puede llegar a la cumbre del que son 2 horas, llegar hasta arriba del Manquehue, pero si es un poco difícil, puedes subir el Manquehuito que queda al lado. Y también si uno, por ejemplo, yo he salido harto con mi niño chico, digamos, a caminar, hay un lugar que se llama la Quebrada Agua del Palo, que es una pequeña... Agua del Palo, yo iba cuando niño, íbamos a buscar agua, incluso en botella, agua de vertiente. Esa es una ruta, así, son 40 minutos, pero uno lo puede hacer con un niño chico, digamos, de 5 años, o
o llevándolo en brazos, aunque y que permite ver el resto de bosque como original que aún sobrevive en Santiago. A mí me encanta el manquehue, digamos. Yo creo que esa es una fruta que uno debiera hacer a menudo y seguido. Yo me demoro en subir 2 horas, hay gente que lo hace corriendo en media hora, yo, yo no soy capaz, pero esa ruta me encanta, digamos. Yo creo que llegar arriba y ver la ciudad, hay que hacer el manquehue alguna vez en la vida si es que uno vive en Santiago. Esa yo diría lo primero, digamos. Desde luego, esa panorámica, esa mirada que tiene, la impresión que uno tiene de la ciudad, uno se empieza a relacionar con la ciudad de otra manera, mirándola desde esa altura. Es increíble. Hay un escritor italiano, Francesco Petrarca, medieval, digamos, que escribió, subió un monte, el monte, no me acuerdo el nombre exactamente ahora, y escribió un librito, y describe lo que le pasa a él al mirar desde ahí, o sea, el cambio de visión de mundo que empieza uno a tener mirando desde esa altura. Pero quiero volver al Agua del Palo, porque bueno, yo iba y hacía paseos ahí. ¿Por dónde se entra al Agua del Palo hoy día? ¿Cuál es el acceso? Al Agua del Palo tú tienes que ir por Santa María de Manquehue, por la calle Agua del Palo, hasta el final de la calle Agua del Palo. ¿Ya? Allí tú avanzas, va a llegar al final de la calle y puedes estacionar ahí, y ahí hay como una rejita así como media abierta, porque ese terreno es privado finalmente, pero hasta el día de hoy no ha sido cerrado, al menos yo la última vez que fui, que no fue hace mucho, no estaba abierto, hay como una reja, y es al final de la calle Agua del Palo. Y ahí estaciona y comienza este sendero que va metiéndose en el bosquecito bastante marcado y llega al final a una parte que es como una gruta de unos arrieros, digamos. Y lo bonito que tiene esa ruta, como te decía, es que uno puede ver este bosque esclerófilo original que aún existe en Santiago, con peumos, con boldos, con quillaye, y es una ruta bastante sencilla y fácil, pero como te digo, es como para hacerla con niños. Pero si uno nunca ha hecho trekking y quisiera partir, yo, por ejemplo, le recomendaría ir a la Quebrada Agua del Palo, por lo menos para ver lo que se siente. Y también hay una vista hermosa hacia Santiago, digamos, pero igual es una subida pequeña y es hermoso, digamos, y mucho más sencillo que el Manquehuito, que también es otra opción, y más sencillo que el Manquehue. Pero a mí, si uno va con niños, hay que hacer el Agua del Palo alguna vez también. Bueno, y está la tradicional ascenso y subida. Tenemos nuestro propio Central Park, ¿no? Que es el Cerro San Cristóbal, ¿no? No, claro. Y ahí hay un camino. ¿Y cuál es tu mirada y qué es lo que propondrías tú distinto? Sí, que la primera vez uno no lo hace. ¿Qué propondrías tú como itinerario para aprovechar mejor ese recorrido por el cerro, ese ascenso del Cerro San Cristóbal? Sí, es que lo que pasa es que en el Cerro San Cristóbal, bueno, aparte de uno puede subirlo por el camino vehicular, por decirlo así, por la orilla, pero entre medio hay bastantes senderitos que son como que se van metiendo por el medio del cerro, digamos, y por el bosque. Hace un tiempo, yo no sé si todavía están funcionando, pero habían recorridos guiados que se organizaban un día a la semana y que uno podía ir con guías que te iban explicando, uno puede ver en el camino lagartija, algunas especies que están ahí. Entonces hay que ver este mapa y ver por senderos interiores, por decirlo así, no necesariamente meterse y seguir el camino vehicular o el del que hacen los ciclistas, sino que hay que fijarse en la salida, y ahí hay como pequeñas huellas que van uniendo los distintos sectores del cerro, y que eso yo creo que hay que hacer si uno quiere caminar, porque volviendo a la pregunta inicial, ahí es como más trekking en el sentido de que uno no camina por cemento, sino que va caminando por tierra, hay que decirlo así, y en medio del bosque, que es lo bonito. Yo creo que esa es una buena manera de conocer o de redescubrir, por decirlo así, el San Cristóbal. Bueno, pero son 25 claro. que tú propones alrededor de Santiago. Vamos viendo otros menos conocidos. ¿Cuál menos conocidos? Yo te voy a dar una joyita. Lo que pasa es que te voy a decir una joyita, la joyita de Santiago, por decirlo así. Lo que pasa es que esto ya hablamos de se puede hacer por el día, pero lo ideal es hacerlo con una noche acampando, que es el Valle del Río Olivares. El Valle del Río Olivares, este valle que queda por detrás de los cerros que vemos a diario en Santiago. Digamos, si uno subiera al Plomo, por ejemplo, hasta la cumbre y mirar hacia atrás, aparece un enorme valle, una cuestión gigantesca, que es el lugar donde nace el río Olivares, que después alimenta al Maipo, digamos. Ahí hay glaciares, el glaciar de Olivares, Alfa, Beta, Gamma, y otro que se llama Juncal Sur. Ese valle, no sé si has visto que hay una campaña que buscan crear un parque nacional en esa zona, en el Olivares y el valle del río Colorado, que son estos dos valles. Bueno, ese lugar es espectacular, digamos. ¿Y por qué es espectacular? Porque
es plano, digamos, un valle, y rodeado por una serie de cumbres de 5.000 y 6.000 metros que son así, es como de caminar como por el Himalaya, así yo no, es lo que dicen los montañistas que han ido al Himalaya con los que hablaba, pero yo estaba ahí, digamos, y ahí hay una ruta que lo más sencillo, o sea, lo más como corto que se puede hacer es una ruta que se conoce como Mirador de la Cordillera Ferrosa. La Cordillera Ferrosa es esta serie de cumbres de 5.000 y 6.000 metros que se encuentran en el Valle del Río Olivares, como una cumbre que se llama el Tronco, el Rizopatrón, el Reicher, y otro que se llama Nevado del Plomo, si no me equivoco, bueno, unas que son enormes, y ahí uno entra hay que llegar por el Alfalfal, que esto en el camino, en el cajón de Maipo, llega hasta el Alfalfal, ahí hay que pasar un portón que es el de la empresa Andes, pero uno con el permiso, hay que meterse a bienes nacionales y pedir un permiso online, y ahí entra en auto y llega por el camino y empieza a caminar alrededor de 15 kilómetros más adentro, y camina por este valle que se va acercando hacia el mirador. La detención, uno puede parar en un lugar que se llama La Vega Amarilla, digamos, que es un campamento que hacen arrieros, digamos, y después puede ascender a este mirador. La dificultad, es un lugar espectacular porque es muy salvaje y que no parece que estuviera en Santiago, pero es Santiago, donde parece la Patagonia, digamos, como si uno estuviera caminando en el Paine. La dificultad es que es un lugar donde no hay nada, digamos. Entonces, lo recomendable es hacer un grupo, ir ojalá con un guía o con alguien que ya conozca esa ruta, porque ir a meterse así, sin experiencia, digamos, hay que tener cuidado, digamos. Pero no es una ruta compleja y es una joyita, es un lugar espectacular que ojalá que en algún momento se pueda poner más en valor y pueda quedar un poquito más accesible con los manejos adecuados. Yo creo que esa es una joyita escondida que no conoce todavía mucha gente y que habría que descubrir, así como un lugar un poco conocido. Y lo otro que quizá un poco, o sea, bastante más conocido, pero yo creo que tampoco lo conoce mucha gente, es la Reserva Alto de Cantillana, que eso queda en camino hacia Champa, digamos, arriba de la Laguna Culeo, por decirlo así, que hace poco hubo un incendio ahí, como que se quemó bastante parte del bosque, pero ahí también esa reserva, hay un sendero muy bonito que sube a un sector que se llama Las Canchas, que se hace más o menos en unas 8 horas ida y vuelta, y también es bonito porque en este lugar también se ha conservado este bosque nativo original que existía en Santiago, y aparte hay una vista hermosa a la Laguna de Aculeo, que en los últimos años también ha aumentado, como el nivel, en los últimos meses, ahora con las últimas lluvias, aumentó su nivel, así que es una buena oportunidad de ir a verlo. Igual hay que chequear cómo quedó ese sendero ahora después de los incendios de Alto Cantillana, que fueron creo que hace como un mes. Pero aún está abierto, hay que meterse en la página de la reserva, hacer como una reserva, porque esto abre los fines de semana, pero es una muy bonita ruta que no es bastante menos conocida que el Manquehue, por decirlo así, o que la otra ruta que a mí me gusta mucho, que igual es más conocida, es La Reina, es el Parque Aguas de Ramón, que también es un lugar que gestionado, digamos, por la Asociación de Parques Cordillera, donde hay un sendero bastante bien marcado, y que hay dos alternativas muy recomendables, y que es, si uno no quiere caminar mucho, llegar a hacer un sendero que se llama Los Peumos, que se hacen en 2 o 3 horas ida y vuelta, o continuar hacia arriba hasta llegar a la cascada de Apoquindo, digamos, que es una cascada que cae por 20 o 30 metros, que es un poquito más exigente porque la caminata completa se hace en unas 6 o 8 horas ida y vuelta. Pero ese también es un lugar, bueno, bastante más conocido, pero no sé realmente si lo conoce todo el mundo. Eso yo diría que son aquí mis lugares como favoritos, preferidos para caminar en Santiago. Es impresionante porque la mayoría de los habitantes de Santiago no saben que existen estos lugares, no han ido nunca. Yo diría que no. Cuando eran niños, Claro. Nos quejamos que tenemos una ciudad hostil, una ciudad violenta, una ciudad estresante. La gente arranca a Santiago para buscar naturaleza, Claro. pero tenemos aquí a la mano. Yo le he escuchado a amigos europeos que se han venido a vivir a Chile. Dice, pero si Santiago está lleno, rodeado de lugares increíbles. O sea, es una ciudad andina. Nosotros somos una ciudad andina, si en realidad habría que... Eso hay que valorarlo y destacarlo. Le hemos dado la espalda a esa realidad andina, digamos. Hemos vivido como de espalda a esa realidad andina. Sin duda. En vez de incursionar en ello, esto debería ser habitual, debieran ir los colegios, debería ser algo cotidiano en la vida del habitante de la ciudad de Santiago, ¿no? Sin duda, es que ahí yo creo que hay lo que falta, digamos, en Chile, y es lo que se llama cultura de montaña. Porque efectivamente uno puede llegar
ir a caminar al cerro, pero también hay que conocer el cerro, hay que llevar los equipos básicos, conocer la ruta, porque si uno se pone a investigar, en Santiago hay muchos accidentes en la montaña. No necesariamente en estos lugares que te he mencionado yo, que son más bajos y que es como una ruta de trekking, pero la gente que se mete a hacer escalada o a hacer otras cumbres mayores, si uno investiga, no aparecen mucho en los diarios, pero hay bastantes accidentes, yo diría que uno al mes al menos, de gente que muere, digamos, en el cerro, en el mismo provincia o acá, o hace poco hubo un accidente en La Parva. Entonces yo creo que eso es lo que todavía hace bastante falta la cultura de montaña, y como dices tú, sería excelente que las municipalidades o los colegios también llevaran más a los niños a la montaña, más de chicos, para que se vayan acostumbrando a este ambiente y aprendan a caminar, básicamente. Sebastián Montalva, periodista de La Católica, autor o coautor de los 25 mejores trekking alrededor de Santiago. Ese libro, ¿editado por qué? ¿Por qué editorial? Eso lo editó originalmente el Mercurio Aguilar, pero después pasó a ser Ediciones El Mercurio, digamos. Pero originalmente editado por el Mercurio Aguilar. ¿Y es un libro que puede encontrarse en librerías? Yo creo que se puede encontrar, pero como te digo, un libro un poco antiguo, o sea, no un poco antiguo, sino que le fue tan bien que se agotó. Yo creo que es como habría que buscarlo en algunas como librerías al editor que lo reedite. Habría que convencer al editor que lo reedite. En eso estamos. Lo que pasa es que, bueno, ahí es otro tema, pero hay algunas de estas rutas que publicamos aquí que ya no se pueden hacer porque los accesos los cerraron. Eso es otro tremendo tema. Entonces hay que darle una actualizada a este libro, por ejemplo, porque lamentablemente ocurre eso bastante. Qué terrible que cierren los accesos a esos lugares, porque ahí hay que... ¿Qué se puede hacer ahí? Es que hay un vacío legal en Chile en ese sentido, porque muchas veces uno camina por lugares privados. Entonces, claro, alguna vez estuvieron abiertos, pero como empezó a llegar mucha gente, y lamentablemente hay mucha gente que no tiene esta cultura de montaña y deja basura, los sueños los cerraron porque la posibilidad de que haya accidentes y también se le contaminan el lugar que es suyo es bastante alta. Entonces hay un problema, hay un vacío y un tremendo tema que no se ha resuelto completamente acá en Chile, digamos. Pero de todas maneras, como tú ya lo has señalado, tenemos distintos y maravillosos lugares. No hablamos del Cerro Pochocho, no hablamos de la Hierba Loca. Hierba Loca, otro lugar buenísimo. Del Parque Maguida, no hablamos del Cerro Renca, Parque Chancero, en fin, es una lista larga de lugares a descubrir con nuestros propios pies, con nuestra propia caminata, levantarnos y ser seres humanos, lo que somos. Un mamífero que siguió y se puso a caminar. Muchas gracias, Sebastián, por haberme acompañado esta breve caminata aquí en mi propio jardín esta tarde, recomendándonos los mejores trekking, las mejores caminatas alrededor de Santiago. Muchas gracias a ti y ojalá que haya sido, como dice la introducción al programa, una manera de volver a respirar aire puro, digamos, escuchando. Volver a mirar el propio jardín por primera vez. Nosotros nos encontramos mañana. Gracias, Sebastián, un abrazo. Nosotros nos encontramos nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Me dieron una cana inmensa de caminar, así que mañana voy a hacer una caminata de todas maneras. Hasta mañana. Buenísimo, muchas gracias, Cristian. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1900.